Vamos a tener el tiempo de la palabra y vamos a comenzar orando, por favor. Padre amado, te damos gracias, Señor Todopoderoso, por este tiempo que tenemos, el privilegio de estar reunidos en tu nombre, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control absoluto, Señor, de esta reunión y que puedas disponer nuestras mentes y corazones, Señor, para que podamos, Señor, comprender tu palabra y que posteriormente la podamos poner en obra. Te agradecemos, Señor, porque un día más, Señor, has sido fiel con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque estás con nosotros en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu evangelio sea proclamado, a pesar, Señor, de las limitaciones del predicador. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en todo lo que vayamos a decir, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, tengo el privilegio nuevamente de predicar la palabra de Dios y es un privilegio aún más grande el predicar en vísperas de Navidad. Y pensando en el mensaje que podía compartir, en el pasaje que podía compartir, estaba orando a Dios y he orado a Dios para compartir un mensaje que recuerde el verdadero significado de la Navidad, que nos recuerde qué es lo que significa el verdadero mensaje del nacimiento de Jesús. Y pensando en esto, he recordado la Navidad cuando yo era niño. Lamentablemente, cuando yo era niño no era creyente todavía y tampoco mis padres. Y por eso para mí la Navidad era básicamente regalos. Recuerdo una Navidad, con mi hermano Sergio, éramos muy traviesos y la verdad muy terribles. Una Navidad pedimos a nuestros padres nos puedan comprar un juguete, un camión Tonka, esos camiones de metal, porque nos impactó una propaganda que vimos. Tal vez las personas que son mayores de 40 se van a acordar. Había una propaganda de un camión grande, era una volqueta, que la empujaban desde una montaña, desde un peñasco, y caía al precipicio, y al mismo tiempo también empujaban el cochecito, ese camioncito, esa volqueta Tonka, y caían los dos, y nos quedábamos impresionados con mi hermano Sergio, porque era el ruido del metal retorciéndose, del camión destruido, pero nos impresionaba más que llegaba el camión y no le pasaba nada, era una cosa como indestructible, y eso queríamos para Navidad. Para nosotros realmente esa Navidad iba a ser muy buena porque pedimos ese camión Tonka. Lamentablemente mis papás ese tiempo no estaban con una situación económica muy buena y nos regalaron unos camiones, pero no eran Tonkas, eran unos camiones de plástico así. Eran otro color, así verde con naranja, así. Claro, nuestra cara ha sido de decepción, ¿no? Y pese a eso, nuestros padres nuestros papás nos decían, no, son camiones Tonka, pero son nuevos, son mejores. No trataban de disfrazar, digamos, el regalo, tal vez advirtiendo de nosotros, bien mimados, bien malcriados, nuestra decepción, ¿no? Pero nosotros con mi hermano decidimos poner a prueba si era original o no esos camioncitos. Entonces, al igual que en la propaganda, nos fuimos no hemos ido a una montaña, ¿no? Pero nos fuimos al departamento donde vivíamos y de la ventana de la cocina, me acuerdo, del cuarto piso lanzamos los camiones y bueno, se imaginarán el resultado, los camiones se han destruido, se han destrozado y hemos quedado decepcionados. Pero, ¿qué pasa cuando recibes el regalo prometido? Cuando regalas el regalo esperado y aún así sufres una decepción, aún así rechazas el regalo. Y me pongo a pensar en niños más mimados tal vez, que reciben ese regalo de Navidad, ese juguete de Navidad, el original, el que estaban esperando, pero aún así, bueno, no lo toman muy en serio, están un ratito y después lo rechazan, lo desechan. Pensando en esto, quisiera que reflexionemos esta mañana la reacción que tenemos respecto al regalo de Dios al enviar a Jesús al mundo. Por eso esta mañana, con la guía de Dios y a través de su palabra, vamos a ver qué reacción produce el nacimiento de Jesús como regalo de Dios. Y para esto vamos a estudiar el libro de Mateo. Por favor, quisiera que me acompañen en el libro de Mateo, el capítulo 2, los versículos 1 al 12. Y vamos a contestarnos a la siguiente pregunta.
¿Qué reacción produce el nacimiento de Jesús? Y vamos a ver 2 puntos para responder esta pregunta. ¿Qué reacción produce el nacimiento de Jesús? Punto número 1, rechazo en los incrédulos. Vamos a verlo eso en los versículos 1 al 8. Pero también vamos a ver que el nacimiento de Jesús produce gozo entre los creyentes. Eso lo vamos a ver en los versículos 9 al 12. Comencemos pues entonces con el primer punto. ¿Qué reacción produce el nacimiento de Jesús? Rechazo en los incrédulos. Acompáñame por favor a leer los primeros 8 versículos. Dice así: y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más la pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Bien, para entender mejor este pasaje, es preciso que nosotros analicemos el contexto inmediato. Y el contexto inmediato lo tenemos en el capítulo 1 de Mateo. En el capítulo 1, Mateo va a realizar una genealogía de Jesús. Muchos de ustedes en sus Biblias tienen como título Genealogía de Jesús. Y es interesante que esta genealogía Mateo la está dividiendo en 3 partes, en grupos de 14 generaciones. El primer grupo de las 14 generaciones, las primeras generaciones, las está haciendo a partir de la promesa de Dios hecha a Abraham. El segundo grupo de las 14 generaciones lo hace a partir de David hasta el tiempo de la deportación a Babilonia. Y el tercer grupo lo va a realizar a partir de la deportación a Babilonia hasta el nacimiento de Jesús. Ahora alguien se puede preguntar, ¿por qué es tan importante esto? Seguramente algún momento cuando han estado realizando sus devocionales y les ha tocado comenzar con Mateo, era un capítulo donde, trataban de pasar de largo, había un montón de nombres. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante en mi vida? Bueno, es importante porque Mateo está planteando la idea y está demostrando el hecho de que esa genealogía demuestra el cumplimiento de las promesas y profecías de Dios realizadas en el Antiguo Testamento respecto a la persona de Jesús. Él es el cumplimiento de todas las promesas y profecías en el Antiguo Testamento. Fíjense que comienza señalando este primer grupo de las 14 generaciones con Abraham. A Abraham Dios le había prometido en Génesis 12 el hacer de él, a partir de él, una gran nación. Y además le había prometido hacer de él una gran nación y que todas las otras naciones iban a ser benditas a través de su familia. Y además le había prometido la tierra prometida. Eran 3 promesas muy importantes que había realizado y que había dado progresivamente un cumplimiento histórico. Porque recordaremos, y si revisamos la Biblia, vemos que Abraham tiene a su hijo Isaac, que es el hijo de la promesa. Gracias, Pepito. Es el hijo de la promesa. Y a su vez Isaac tiene a su hijo llamado Jacob, al cual posteriormente Dios cambiaría de nombre y lo llamaría Israel. A estas 3 patriarcas, a estas 3 personas, Dios les hace la misma promesa de hacer de ellos una gran nación, de que todas las naciones serían benditas a través de ellos y de que les iba a dar una tierra prometida. Es así que llegamos al tiempo en el cual Israel tiene a sus 12 hijos, de los cuales se desprenden las 12 tribus de Israel, y de ahí logra Dios dar un cumplimiento histórico. Llegan a ser un gran pueblo. Ese gran pueblo luego vive una situación de esclavitud en Egipto. Dios los libera, Dios los saca del yugo de los egipcios y logran avanzar hasta llegar a tener a conquistar esa tierra prometida que Dios les había dado. Había cumplido con la segunda promesa, darles una tierra prometida. Y finalmente, en la edad de oro de Israel, a través del rey David y su hijo, el rey Salomón, viven una edad de oro donde les permite construir el templo. Y esa construcción del templo
permite que además otras naciones vengan a adorar al único Dios verdadero y que otras naciones puedan ser beneficiados de las bendiciones de Dios. Es decir, se cumplía con la tercera bendición, que otras naciones también podían ser bendecidas a través de esa familia, a través de ese pueblo que Dios había diseñado. Estas promesas encuentran un clímax, por ejemplo, cuando la reina de Saba va a presentar tributo al templo y va a pedir consejo a Salomón. Se había cumplido, hay un cumplimiento histórico de las promesas de Dios de hacer una gran nación, de que todas las otras naciones iban a ser benditas también a través de ese pueblo y de la tierra prometida. Pero había un problema. El problema que tenía toda la humanidad y que tenemos todos nosotros, el problema del pecado. Ese problema del pecado, pese a haber conquistado la tierra prometida, pese a que ya eran una gran nación, pese a que otras naciones buscaban también bendición, persistía el problema en la humanidad del pecado. Y eso los hacía entrar en una espiral, en un patrón de conducta que se traducía en lo siguiente: el pueblo de Dios pecaba, Dios emitía su juicio, ellos sufrían, los invadían otros pueblos, etc. Ellos clamaban a Dios y Dios tenía misericordia, pero lamentablemente volvían en esa espiral porque el pueblo volvía a pecar. Y así es la historia de la humanidad y así se ha desarrollado la historia del pueblo de Dios. Hasta que Dios, en su plan de salvación, va cobrando forma a través de los profetas. Cuando recuerdan la promesa hecha a la mujer en Génesis 3, recuerdan cuando Adán y Eva pecan y son expulsados del huerto del Edén, Dios promete a la mujer y le dice que uno de sus descendientes, un descendiente de la mujer, Dios iba a enviar para hollar, para pisar la cabeza de Satanás, y esto no se traduce en otra cosa que darle solución definitiva al problema del pecado. Este descendiente de la mujer y este plan de salvación va cobrando forma en el Antiguo Testamento a través de los profetas, quienes profetizaron la llegada de este Salvador, justamente estas profecías estudiadas por estos magos, por estos sabios del Oriente que buscaban al Salvador prometido. Estas personas buscaban al Salvador prometido porque los profetas anteriormente en el Antiguo Testamento habían prometido que este Salvador iba a romper con esta cadena, con este patrón de pecado, de juicio, misericordia y otra vez pecado. Iba a darle una solución definitiva. Ahora, estos magos que hacen referencia en el texto bíblico están alejados de nuestro concepto de magos, ¿no? O sea, no es que eran personas que sacaban de su sombrero conejos, no. La idea era atribuían este título en la antigüedad, en el Oriente, en el Medio Oriente, atribuían la calidad de magos a las personas que eran sabias, eran personas que eran astrónomos, que tenían gran conocimiento, que eran consejeros reales, muy probablemente asociados o parecidos a lo que eran o como eran consejeros José o Daniel. Eran ese tipo de consejeros reales. Estos magos, de los cuales la palabra no dice con exactitud el número de estos, ni tampoco sus nombres. Lamentablemente por la tradición católica se nos ha enseñado muchas veces que el nombre de estos magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar, pero en el texto bíblico podemos ver que no explica cuáles son los nombres, no señala los nombres ni el número de estos. Lo importante pero era que estas personas venían a buscar al Salvador, ellos seguían una estrella y ellos muy probablemente habían estado estudiando a los profetas del Antiguo Testamento, muy probablemente habían estado estudiando a los profetas Isaías y Miqueas. Ahora, es importante que hagamos una aclaración porque la promesa del Salvador no solamente había sido dada al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Otra vez, recordemos que la promesa de salvación de ese descendiente de la mujer había sido prometido a Adán y Eva, y posteriormente esa información, ese conocimiento de ese Salvador había pasado generación tras generación hasta llegar a Noé y su familia.
Una vez que Noé y su familia salen del arca después del diluvio, también vemos que esa información, esa promesa de Dios fue transmitida al resto de las personas que se dispersan a lo largo de toda la tierra después del incidente de Babel. Es decir, esta promesa de este Salvador no era solamente privativa a los israelitas, sino a toda la humanidad. Y es por eso que estos magos, estos sabios del Oriente, conocían de esta promesa y ellos buscan más información. Ellos están estudiando, buscan a los profetas para ver dónde había de nacer, qué características iba a tener. Ahora, en el contexto que hemos visto, ese era el contexto que estamos estudiando esta mañana, vemos que la visita de estos magos o sabios del Oriente eran extranjeros, eran gentiles que buscaban al Salvador prometido. ¿Para qué? Para adorarle. Sin embargo, al llegar a Jerusalén, encontraron, dice, al rey Herodes, que al enterarse del propósito de estos magos, dice el texto que se turbó su corazón. Y no solo se turbó él, sino que se turbó toda Jerusalén. Toda Jerusalén, al enterarse del nacimiento, del cumplimiento de las promesas de Dios, del cumplimiento de las profecías, lejos de alegrarse, se turba su corazón. Es decir, cuando llegan estos sabios del Oriente, preguntan a los judíos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos venido a adorarle. Pero ellos no les interesaba y no les produce ningún efecto. La reacción que tiene Herodes, así como toda Jerusalén, demuestra que ellos tenían una ventaja. Si bien tenían ellos una ventaja respecto al resto de los otros pueblos, como Pablo lo está explicando en la epístola a los romanos, los judíos ciertamente tenían una ventaja. La ventaja era que ellos tenían el conocimiento de ese plan de salvación de una manera más específica. Ellos tenían la ley de Dios. Ellos se jactaban de ser poseedores, tenedores de la ley. Ellos se jactaban de ser pueblo de Dios, pero no estaban esperando al Salvador. No habían estudiado con diligencia, a diferencia de estos gentiles, a diferencia de estos extranjeros. Estos no esperaban al Salvador prometido con gozo, sino que más bien se habían hecho, como decimos nosotros coloquialmente, se habían hecho los de la vista gorda. ¿Por qué? No es que no tenían el conocimiento, sabían de estas profecías, pero no les interesaba tanto porque no les convenía. No les convenía porque ellos no necesitaban eso en ese momento. Así como ahora no les conviene a muchas, entre comillas, iglesias, no les conviene predicar el verdadero evangelio de arrepentimiento, sino que prefieren predicar el mal llamado evangelio de la prosperidad, o prefieren predicar la sanidad o la prosperidad en otros términos. No quieren la predicación del arrepentimiento. No les interesa. No les interesaba porque el pueblo de Dios estaba esperando un Mesías, un Salvador en términos políticos y en términos bélicos. Ellos estaban esperando un líder político, un líder guerrero que los librara del yugo de los romanos. Eso era para ellos lo importante. Dios les había confiado su palabra, Dios les había otorgado las profecías, pero a ellos no les interesaba, no les convenía. Lo que a ellos les convenía en ese momento no era el perdón de sus pecados, no era la llegada a la encarnación del Rey prometido. A ellos les interesaba el líder político, el líder bélico, ese guerrero que los iba a librar del yugo de los romanos. No les interesaba el nacimiento de un bebé proveniente de una familia humilde. Ahora bien, como no era de interés de Herodes el nacimiento del Mesías prometido, tuvo que llamar a los escribas, a los sacerdotes, para preguntarles dónde había de nacer el Cristo, para verificar la información de estos sabios. ¿Se imaginan? Los extranjeros, estos gentiles, habían estudiado, habían inquirido con diligencia el nacimiento del Salvador, pero el supuesto rey de Israel, que era Herodes, no sabía dónde iba a nacer. Ahora, los sacerdotes y escribas informan a Herodes del nacimiento del Salvador sería en Belén de Judá. Es decir, le dicen, sí, es verdad lo que ellos están diciendo, lo que ellos han estudiado, lo que ellos están buscando, es verdad. Van a nacer en Belén de Judá, como cita el profeta. La profecía a la cual estaban haciendo referencia está en Miqueas, en el capítulo 5, el versículo 2.
Y dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el tiempo, desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía revela información importante, no solamente respecto al lugar de nacimiento, sino al origen de ese Salvador. El origen que dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, haciendo referencia a su naturaleza divina. Pero no solamente a su naturaleza divina, sino que la información de esta profecía también nos daba información respecto a su naturaleza humana, porque hace referencia a que iban a ser en Belén de la tribu de Judá. Y esta información es muy importante porque, como hemos hablado en el contexto, en la genealogía que está presentando Mateo, el segundo grupo de generaciones, este grupo de 14 generaciones que comienza a partir de David, es importante porque Dios, al darle forma a ese plan de salvación, realiza una promesa a David de que de su linaje, de su descendencia, iba a provenir este Mesías, esta persona de la cual jamás se iba a apartar el trono de Israel. Quisiera, por favor, si están con sus Biblias, que me acompañen, por favor, a 2 Samuel, en el capítulo 7, los versículos 12 al 16. Vemos la promesa de Dios a David en los siguientes términos. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, la cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Se dan cuenta de ese cumplimiento de esa profecía en la persona de Cristo? Ese descendiente del linaje de David sería el que ocuparía el trono eternamente. Y esto es muy importante porque da cumplimiento o explica la genealogía planteada por Mateo en el capítulo 1. En Abraham comienza la primera genealogía, el primer grupo de estas 14 generaciones con Abraham, a quien dice la palabra que creyó y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué creyó Abraham? La fe de Abraham no solamente estaba depositada en el hecho de que Dios le iba a dar un hijo, que le iba a dar una guaguita. La fe de Abraham, que les es contado por justicia, es la fe centrada en la promesa de Dios, que a partir de ese hijo, que a partir de Isaac, iba a ser llamada una descendencia de la cual iba a provenir el Salvador. Por eso le es contado por justicia. Y ese plan de salvación va cobrando más forma el momento de la edad de oro con el rey David, cuando le promete y le dice, como hemos visto acá en el texto bíblico que hemos leído, de que iba a venir uno de sus descendientes, uno de su linaje, del cual nunca se apartaría el trono de Israel, que iba a ser un rey eterno. Ahora bien, una vez que Herodes ha corroborado la información de parte de los sabios, urde un plan para deshacerse de ese bebé, para rechazar el regalo anhelado por Dios. Y por eso les pide a los magos que vayan y que busquen con diligencia para que él después vaya y lo adore. Es decir, él no se toma ni siquiera la molestia de ir a buscar, de ir a corroborar el cumplimiento de las profecías. Él va y les dice, bueno, vayan, adelántense, y si lo encuentran, es más, busquen bien, busquen con diligencia. Y si lo encuentran, me avisan para que yo recién vaya y también le adore. Qué hipocresía de Herodes. En su corazón, al igual que el corazón de los no creyentes, el anuncio del nacimiento de Jesús no representa una alegría, no representa una razón para estar con gozo, sino más bien una amenaza a su estilo de vida. Y por eso genera rechazo. Los judíos, de alguna manera, tenían una ventaja respecto de los otros pueblos porque tenían este conocimiento. Pero esta ventaja jamás fue utilizada. Muy probablemente esta ventaja la aplicaban como nosotros los bolivianos, ¿no? Con el fútbol. Tenemos la ventaja, ¿no?, de jugar en la altura, pero parece que nunca la aprovechamos. De la misma manera,
los judíos no aprovechaban lo que tenían. No era una razón de gozo, de alegría para las personas cuando llegan estos magos, Jerusalén y el rey Herodes. No era una razón de alegría, de gozo saber que Dios había cumplido su promesa, que el tan esperado regalo prometido esperaba en Belén de Judá. Y no era una razón de alegría, de gozo, porque amenazaba su estilo de vida, porque amenazaba algo muy importante. No era tan importante el nacimiento del Salvador como lo era el luchar contra los romanos. Al igual que ahora, tal vez no es tan importante el mensaje del nacimiento de Jesús como lo es los regalos, tener hartos regalos debajo del árbol de Navidad. Esta Navidad, lamentablemente, muchas personas ven al nacimiento de Jesús no como un motivo de gozo, sino más bien de rechazo. Para ellos una buena Navidad solamente es posible si tienen varios regalos, tienen una buena cena, una buena picana, un buen pavo. El nacimiento de Jesús no es tan importante, lo importante es pasar la Navidad con una vida alejada de problemas, de incomodidades. No queremos saber nada de pecado, de esas cosas. No es tan importante eso. Lo importante es tener ese PlayStation 5, lo importante es el auto que estamos esperando, lo importante es la casa que estamos esperando que por fin salga el préstamo del banco, no sé. Y con esto no quiero decir que dar los obsequios en Navidad esté mal, pero es necesario que nosotros entendamos que no podemos entender la Navidad en términos de valorar o que sea una buena Navidad solamente porque hayan regalos. No puede ser que la Navidad signifique tener una buena Navidad, signifique tener buenos regalos físicos en detrimento del principal regalo, de ese regalo espiritual que Dios nos ha dado. Ese es el verdadero motivo de gozo, no el hecho de que este año recibamos el PlayStation 5. Jesús es el cumplimiento de las profecías hechas por Dios, es el cumplimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Es el cumplimiento de todas las promesas realizadas en perfección. Ese bebé que había sido engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo tenía una misión en este mundo. Tenía la misión de morir, de vivir primero una vida perfecta y de morir en la cruz por nuestros pecados. Él tenía la misión de tener primero un estado de humillación al sufrir como un cordero inmolado, para posteriormente entrar en un estado de exaltación como es el león de Judá. Y ese es el propósito verdadero de la Navidad, que debería provocar gozo. Pero en los no creyentes, en las personas a las cuales no les interesa la reconciliación con Dios, produce rechazo, al igual que Herodes. El nacimiento de Jesús provoca en los no creyentes decepción y rechazo. Pero ¿qué es lo que provoca en los verdaderos creyentes? Y es precisamente el segundo punto de esta prédica. ¿Qué reacción produce el nacimiento de Jesús? Gozo en los creyentes. Por favor, si me pueden acompañar al versículo 9 del capítulo 2, vamos a continuar con el relato, y dice así: ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La anterior semana con Pepito Rocha estábamos viendo el mensaje de los ángeles a los pastores y hemos recordado que cuando José y María llegaron a Belén es muy probable que no hayan encontrado lugar en el mesón, y aclaraba Pepito que este mesón en realidad era la parte de arriba de la casa, y muy probablemente cuando llegaron José y María estaba lleno, ocupado por otros familiares,
Todo esto se había producido por el hecho de que el emperador Augusto César había decretado un censo. Todos tenían que volver a sus lugares de origen. Por eso cuando llegan José y María, no había lugar en la parte de arriba, no había lugar en el mesón, y por eso tienen que ir a la parte de abajo, al establo donde comúnmente guardaban a los animales en el tiempo de invierno. Pero cuando llegan estos magos, cuando llegan estos sabios, ya había transcurrido bastante tiempo. Por eso el texto bíblico dice que cuando llegan, encuentran al niño y a María su madre ya en la casa. Ahora bien, estos sabios llegaron a Belén después de seguir una estrella. Y he estado estudiando respecto al tema, la estrella, cómo era posible, cuál es la explicación para el tema de la estrella. Y la verdad, hermanos, es de que hay algunas personas que han estudiado al respecto y han establecido que el año 1604 ha sucedido un fenómeno en el cual se han alineado algunos planetas, Saturno se ha alineado con Júpiter, y aparentemente ante los ojos de las personas que vivimos en la Tierra, aparentemente ha podido parecerse una especie de estrella grande, pero en realidad esa información no está bien corroborada, y creo que lo que nosotros debemos hacer es confiar en el poder de Dios. Nosotros debemos explicar, no debemos tratar de explicar ese evento sobrenatural, sino que debemos confiar en el poder y los propósitos de Dios. Al igual que confiamos en esos fenómenos naturales, por ejemplo, cuando Dios abre el mar en dos para que su pueblo pase escapando de los egipcios. O como cuando Dios da una oscuridad en toda la tierra por 3 horas cuando muere Jesucristo. Son hechos, son fenómenos sobrenaturales, pero que nosotros creemos porque consideramos a un Dios que es todopoderoso. Un Dios todopoderoso que realiza esos fenómenos para cumplir, para llevar a cabo sus planes. Es importante, sin embargo, el ver que esta estrella tiene un significado también importante en el cumplimiento de las profecías y las promesas hechas por Dios. Fíjense que esta estrella es el cumplimiento de la profecía del profeta Balaam, realizada en Números 24:17. Esta profecía respecto a la estrella de Jacob dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Ahora, el texto bíblico dice que la estrella se detuvo donde estaba el niño, y al llegar, dice, los magos lo adoraron, pero también dice el texto bíblico que se regocijaron con muy grande gozo. Es decir, se llenaron de alegría. Habían seguido por meses esa estrella, habían estudiado a los profetas del Antiguo Testamento, habían estado estudiando muy probablemente a Isaías, a Miqueas, y por fin habían encontrado al Mesías, al Salvador prometido. Era un bebé. Ellos entendían que no se trataba de cualquier bebé, sino del Salvador del mundo, del verdadero Rey de Israel, del verdadero Rey del pueblo de Dios. Razón por la cual le hacen presentes, dones, regalos propios a la persona a la cual habían venido a adorar. Ahora, estos obsequios, señala el texto bíblico, eran oro, incienso y mirra. Y para muchos estudiosos, estos regalos están relacionados con los oficios que iba a desempeñar ese bebé. Jesucristo, en el transcurso de su ministerio, desarrolló los oficios de profeta, de sumo sacerdote y de rey de reyes. Pero en realidad eso no es tan importante como el hecho de saber que esos regalos eran el cumplimiento de las promesas hechas por Dios y las profecías dadas a sus profetas respecto al Salvador prometido, que vendría a constituirse el Rey del reino de Dios. Fíjense cómo estaba ya profetizado esta acción, este hecho histórico de los regalos en el Salmo 72. En el Salmo 72, haciendo referencia al Rey justo del reino de Dios, dice así, el versículo 2 dice: Él juzgará a su pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Y el versículo 10 en adelante dice: los reyes de Tarsis y de todas las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Sebá ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra.
Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Este es un cumplimiento claro en el Salmo 72 respecto al nacimiento de Jesús, del nacimiento de ese rey justo que había nacido en Belén de Judá. Pero además, vemos en el profeta Isaías, recordemos que el profeta Isaías profetiza en una profecía que si bien va a dar o va a anunciar el juicio de Dios a su pueblo a raíz de su pecado, al mismo tiempo va a profetizar una nota de esperanza respecto a las misericordias de Dios. Y habla de la gloria futura de Sión y dice en el versículo 6, en el capítulo 60, en el 1 y el 60, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efá, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Recuerdan que hemos hablado de la promesa hecha en Génesis 3, que ese descendiente de la mujer iba a hollar, iba a pisar la cabeza de Satanás, que le iba a dar solución al problema del pecado de una manera definitiva. Recuerdan que ese plan de salvación ha tenido un cumplimiento histórico al haberles dado la tierra prometida, al haber hecho de ellos una gran nación y al haber permitido que otras naciones puedan ser benditas a través de ellos. Ese era un cumplimiento histórico, pero que ahora tenía un cumplimiento perfecto con el nacimiento de Jesús. Ese cumplimiento histórico solamente era una figura y sombra de lo que Dios iba a hacer con el nacimiento y la obra posterior de Jesús. Ahora el pueblo no solamente está constituido por israelitas étnicamente hablando. Ahora el pueblo de Dios está constituido por israelitas creyentes, pero también por gentiles, por no judíos creyentes. Y Dios nos ha prometido una tierra prometida. Estamos de hecho ya espiritualmente con Cristo en los lugares celestiales y estamos esperando su segunda venida para gozar de esa nueva tierra prometida. Es un cumplimiento ya perfecto. Esa rueda, ese patrón de conducta de pecado, juicio y misericordia, por fin se ha roto, por fin se ha destruido. Hay una solución definitiva a nuestro problema con el pecado. Y esto se ha dado a partir de la encarnación de Jesús, de Dios con nosotros. Ese bebé que había nacido para cumplir un propósito específico. Muchas veces he visto a muchas personas que van a visitar a un recién nacido, un familiar, un amigo que ha tenido a su bebé, y muchas personas dicen: bueno, este bebé va a ser un gran abogado, este bebé va a ser un buen ingeniero. Pero de este bebé de Jesús, ¿qué es lo que se hablaba? Este bebé un día va a ser colgado en un madero. Este bebé un día va a cargar en la cruz los pecados de la humanidad. Este bebé va a pasar de ese estado de humillación en la cruz a un estado de exaltación. Va a pasar de ser ese cordero inmolado para transformarse en ese león de la tribu de Judá. Jesús es el cumplimiento perfecto de las promesas y profecías dadas por Dios en el Antiguo Testamento como nuestro Salvador. Es Dios con nosotros. Y el recordatorio de ese nacimiento, de esa encarnación de parte de Dios, eso genera gozo para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios. Ese patrón, como hemos explicado, esa espiral de pecado, justicia y misericordia, juicio y misericordia, es solucionado una vez y para siempre. ¿Ven el contraste con los no creyentes? Y eso es algo que deberíamos nosotros atesorar, que deberíamos expresar nuestro gozo por esta realidad. Ese contraste que vemos en el nacimiento de Jesús, que produce rechazo en los incrédulos, que produce rechazo en Herodes, que lejos de alegrarse porque había nacido el Rey de Reyes, el Salvador, el que le iba a dar el problema, iba a dar solución al problema principal, el cual era el pecado, no era razón, no era motivo de gozo para Herodes.
A él lo que le interesaba era seguir siendo rey. A él le interesaba seguir manteniendo su estilo de vida. Y por eso ese rechazo lo expresa en urdir un plan para deshacerse de ese regalo de Dios. No solamente rechaza el regalo de Dios, sino que urde un plan para destruir el regalo de Dios. Afortunadamente, Herodes no es nadie. Dios ya había tenido un plan. Dios permite que José, María y Jesús escapen a Egipto. Y esto es algo muy lindo, porque el texto bíblico explica que esto también estaba profetizado. No había sido improvisado. Dios ya había profetizado eso. Por más de que el mundo se oponga, tenga resistencia a los planes y a los propósitos de Dios, jamás va a poder cumplirlos. Dios siempre va a prevalecer sus propósitos y sus promesas. Este contraste se realiza respecto a la visita de estos magos. Reciben este regalo de parte de Dios con gozo, al igual que los pastores que hemos visto la anterior semana. Reciben con gozo esta noticia. Estas reacciones son polarizadas, pero desnudan, demuestran esta polarización que persiste aún hoy en día entre creyentes y no creyentes. Muchas personas, he escuchado a muchas personas que dicen, no me gusta la Navidad porque desnuda, refleja lo peor de la sociedad, las injusticias sociales, las injusticias respecto a que hay niños que tienen hartos juguetes y hay niños que no tienen ni zapatos, no tienen qué comer, y por eso no me gusta la Navidad. Pero ¿saben una cosa? De eso no se trata la Navidad. No interesa si tienes ese PlayStation 5 o no tienes zapatos. Lo importante y el por qué nosotros genera gozo la celebración de la Navidad es porque Jesús ha nacido. Eso es lo importante, no los regalos. Eso define nuestro gozo respecto al nacimiento de Jesús, no los obsequios. Y alguna vez hice esta pregunta y quisiera volver a hacerlo esta mañana. Si perderías todo lo que tienes, si perderías tus bienes, tu trabajo, tu casa, tu auto, si perderías tu salud, si perderías tal vez a tus seres queridos, ¿Cristo te bastaría? Muchos de nosotros hemos perdido nuestro trabajo este año. Otros han perdido la salud, se ha deteriorado en gran manera su salud. Y otros han perdido seres queridos. No vamos a pasar este año con esos seres queridos la Navidad. Y es algo muy triste. Pero de eso no se trata la Navidad. Y eso no debe determinar nuestro gozo respecto al hecho de que Jesús ha nacido, respecto a que Dios ha cumplido su promesa, respecto a que Dios nos ha dado el regalo prometido, el regalo esperado, el regalo original. No es una falsificación, es algo real. Y eso, el saber eso, debe bastarnos para llenarnos de gozo. Eso debe bastarnos para meditar en el hecho de que ese bebé ha nacido para vivir una vida perfecta, la vida que nosotros no podíamos vivir, y que habiendo vivido esa vida perfecta, Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros podamos obtener reconciliación de parte de Dios. ¿Saben? El mundo nos ha enseñado que la Navidad consiste en regalos, y estos regalos son dados por Papá Noel. Si tú te portas bien, Papá Noel te va a traer un regalo. Pero en la Biblia, el Evangelio, Dios nos enseña que no es así, es totalmente contrario. El que trae los regalos no es Papá Noel, el que trae el regalo prometido es Dios. Y lo más interesante, Dios no condiciona ese regalo a que nos portemos bien. Es más, todos nos hemos portado mal, todos hemos pecado. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, dice el profeta. Pero pese a eso, pese a ser malvados,
Dios nos ha dado el regalo prometido. Nos ha dado a Jesús, a Dios con nosotros, a ese Salvador prometido. Esta Navidad reflexionemos en eso. Y sería un hipócrita si les dijese que no afecta a veces estas situaciones, de haber perdido el trabajo, de, no sé, no estar con buena salud, o de que esta Navidad tal vez no celebremos con ese ser querido. Afecta, pero eso no debe determinar nuestra celebración respecto a la Navidad. No debe impedir el gozo de saber que Dios ha cumplido su promesa. Dios nos ha dado a su Hijo, a ese Rey prometido de su reino, que ha permitido que hoy estemos reunidos aquí como sus hijos. Y eso es el motivo de gozo. No importa que no haya picana este año. No importa que no llegue el PlayStation 5 o que hasta tengamos que vender nuestra casa o nuestro auto. Lo importante es que Jesús ha nacido. Dios con nosotros. Como conclusión podemos decir que el nacimiento de Jesús produce rechazo en los incrédulos que fijan sus ojos en cosas y anhelos que no provienen de Dios, pero también produce gozo en sus hijos, que recordamos el cumplimiento de las promesas de Dios al salvarnos de nuestros pecados a través de la vida perfecta y ese sacrificio en la cruz que haría ese bebé llamado Jesús. Esta mañana quisiera animarles a que podamos meditar en el mensaje que hemos escuchado, que podamos meditar en la respuesta al mensaje que hemos escuchado esta mañana y que también podamos disfrutar con gozo este año la Navidad. A pesar de que tal vez no haya muchos regalos, a pesar que las cosas este año no han salido como esperábamos, pero que tengamos en nuestro corazón esta verdad, que lo más importante es que todos estamos recibiendo el regalo, hemos ya recibido este regalo prometido por Dios, a Jesús el Salvador, a Dios con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos escuchado tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar, Señor, con paciencia, que podamos, Señor, meditar respecto al mensaje que hemos escuchado esta mañana, a la respuesta que vamos a dar. Que vivamos esta Navidad, Señor, y todos los días de nuestra vida con un corazón agradecido, sabiendo que lo más importante en nuestra vida, y eso es lo que determina nuestro gozo, es saber que tú has enviado a Jesús para morir en la cruz en lugar nuestro. Gracias, Señor, por el regalo. Gracias, Señor, porque has sido fiel, porque has cumplido pese a nuestra maldad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel pese a nuestras infidelidades. Gracias, Señor, porque un año más, Señor, nos has sostenido y has provisto lo necesario para nosotros. Gracias, Señor. Te damos en esta Navidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.